Buenas tardes, mi nombre es María Victoria García Noriega. Voy a exponerles lo que es el planteamiento del problema de la materia del proyecto de tesis uno a cargo de la doctora Nayeli Cristina Marroquín Gutiérrez. Vamos a especificar un poco del contenido de la temática. Primeramente, pues vamos a hablar sobre el tema del proyecto de investigación, en qué consiste cada uno de sus puntos, la justificación, el planteamiento del problema y su desglosamiento, la conclusión y la bibliografía en la que nos basamos para realizar esta temática. Bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy lleva por nombre Análisis de los factores detonantes del síndrome de burnout en los médicos residentes de especialidades en México, comparado con la bibliografía publicada por otros países, estableciendo propuestas para disminuir su incidencia en el Hospital General de Tijuana. Eh, el hecho de que nosotros hayamos decidido tomar este tema es porque el síndrome de burnout, también llamado como síndrome de desgaste profesional o síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del quemado y síndrome de fatiga en el trabajo, es una patología pues de antaño en el que la Organización Mundial de la Salud ha tomado énfasis a partir del año 2000 y lo ha especificado como un factor de riesgo laboral, ya que esta enfermedad o este síndrome puede llegar a poner en riesgo la vida del trabajador. También se considera una forma inadecuada de canalizar el estrés crónico y este síndrome se caracteriza por agotamiento físico y emocional, por despersonalización y disminución de la capacidad de desempeño laboral y personal del trabajador. Entonces, como definición tenemos nosotros que eh, Cristina Maslach en 1976 define este síndrome como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico y cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización, como ya lo habíamos mencionado, y la disminución del desempeño personal. Hans y Selye en 1930 refiere que este síndrome cursa con tres fases, que es la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento, donde ya su trabajo, su entorno ya no le es de importancia y presenta tanto un agotamiento físico y mental y el trabajador cursa con sintomatología física que le impide desarrollar sus labores con eficiencia y puede llegar hasta la muerte o el suicidio, ¿no? Entonces, ¿qué lo puede provocar? Pues existen diferentes factores. Hay publicaciones que refieren que puede ser el exceso de trabajo, sobrecarga laboral emocional, sobrecarga laboral física, puede ser el estrés en el entorno o en el ambiente laboral, puede ser también el que el paciente traiga algún trastorno eh, psicológico o algún trastorno del núcleo familiar que le impide desempeñar su trabajo como corresponde, y esto es un disparador para que pueda cursar con síndrome de burnout, ¿no? Generalmente, ¿por qué nosotros decidimos realizar este proyecto?
porque consideramos que la incidencia que tiene este síndrome pues es muy alta a nivel nacional e internacional. Se dice que en Estados Unidos la causa es el 76% de causa de atención subóptima del paciente. Quiere decir que el desempeño laboral de los médicos que cursan con síndrome de burnout está muy comprometida. En Latinoamérica, de todo el personal de salud, entre médicos, enfermeras, paramédicos, entre el 50 y 70% lo cursa. Y en México, aproximadamente el 50% de los médicos y sobre todo los médicos residentes cursan con síndrome de burnout, ¿no? Existe Cristina Maslach, como ya habíamos comentado en cuanto a las definiciones, hizo una escala para ver el diagnóstico de este síndrome, donde lo puede clasificar entre leve, moderado y severo. Y pues dentro de su justificación, ¿por qué consideramos que es importante realizar este proyecto y para qué lo queremos realizar? Una es para ver los factores desencadenantes del síndrome de burnout en diferentes países, cómo podemos ver en países de primer mundo y de países subdesarrollados como nosotros, cuáles son los factores disparadores que están ocasionando el síndrome de burnout y cómo ellos están enfrentando esta patología y qué podemos nosotros tomar de ellos eh, eh, en cuanto a sus formas de abordarlo y poderlo nosotros reflejarlo o proyectarlo a las actividades que nosotros realizamos en nuestros hospitales y poder disminuir el índice de incidencia de síndrome de burnout en los médicos residentes de especialidades en el Hospital General de Tijuana, ¿no? Más que todo es eso, tomar los puntos clave que puedan ayudarnos y que sean fáciles, accesibles, sobre todo, no fáciles, accesibles a nuestro sistema de salud, de adoptar, fáciles de adoptar y accesibles de adoptar en nuestra unidad de salud y poderlos realizar para tratar de disminuir esa incidencia en nuestro hospital y que el desempeño laboral y la actitud y la disponibilidad y ese desempeño laboral hacia los pacientes y hacia el equipo de trabajo sea de mayor calidad en cuanto al trabajo de los médicos residentes, ¿no? Dentro de los síntomas y consecuencias del síndrome de burnout, pues ellos van a presentar cansancio emocional, cursan con periodos depresivos, fatiga crónica, pueden estar desmotivados, negativismo, no son accesibles para realizar sus labores, no tienen iniciativa, no son innovadores, hacen las actividades con la más mínima iniciativa, no tienen esa positividad y al hacer las cosas sin tanta accesibilidad, con poco entusiasmo, cansados y muchas veces con agotamiento físico, pueden ocasionar la presencia de accidentes, errores médicos, en cuanto a diagnósticos, errores médicos de dosificación, errores médicos en cuanto a procedimientos y obviamente uno de los errores más comunes y poco identificables, la omisión, ¿no? Errores por omisión. Eso quiere decir errores por no hacer lo que les corresponde hacer, ¿no? Como ya les comentaba, dentro de las publicaciones médicas con las que contamos y se investigaron, en México se ha demostrado que hasta el 50% de los médicos residentes de especialidades cursan con el síndrome de burnout. Entonces, es por eso que yo considero que es importante y es justificable realizar
investigación en la que podamos nosotros identificar esos puntos álgidos de disparadores que puedan originar este síndrome y podamos nosotros atacarlos y poder disminuir esa incidencia, ¿no? Y dentro hablando en cuanto a los residentes de especialidades, ver en cuanto a lo que es la educación, la docencia, qué tanto podemos influir un poco en hacer esos cambios en cuanto a tomar en cuenta más al residente y cambiar esas actitudes militarizadas de antaño en cuanto a esas técnicas de enseñanza que no competitivas, que no dejan suficientes aprendizaje o conocimiento o no son técnicas de enseñanza adecuadas para los residentes de la actualidad, ¿no? Aquí tenemos que los médicos residentes de especialidades que tienden a cursar con mayor síndrome de burnout son aquellos que están sometidos a especialidades que están orientadas a las áreas prácticas quirúrgicas o de urgencias, como pueden ser medicina de urgencias, cuidados intensivos, ginecología y obstetricia, medicina familiar, también puede ser la pediatría, todo aquel médico que esté en contacto con áreas de estrés, áreas de actividad médica rápida, de urgencia, de paciente crítico, son los que tienen mayor incidencia de estar sometidos al síndrome de burnout. Y obviamente son áreas de sobrecarga de pacientes, y obviamente, como ya les comentaba, no es lo mismo la sobrecarga de pacientes en un país subdesarrollado a un país de primer mundo, donde hay mayor tecnología, mayores insumos y mayor equipo humano y equipo eh, clínico, ¿no? Vamos a ver un poco en cuanto al planteamiento del problema. Primero, pues, va a ser el nivel educativo al que vamos a estarnos enfocando? Pues es nos estamos orientando a es un estudio de especialidad de posgrado. Los médicos residentes de especialidad son aquellos médicos que están estudiando propiamente una especialidad, que ya terminaron una licenciatura y terminaron su pasantía y están haciendo un posgrado de especialidad. El área que estamos enfocando el proyecto de investigación es en cuanto al estrés, la reforma educativa que estamos buscando para ofrecerles una mejor técnica de enseñanza para los médicos residentes, que les sea más fácil de adquirir el conocimiento y más práctico y atacar ese bajo rendimiento laboral secundario al síndrome de burnout, ¿no? El campo formativo al que pertenece, pues es la educación en salud. El tipo de conocimiento, pues conocimiento científico, y el método de investigación que vamos a utilizar es una investigación, es en base a búsqueda de información científica de artículos médicos en plataformas de base electrónica, de búsqueda de datos, de artículos médicos en diferentes revistas de publicación que sean de menos de 10 años de antigüedad, ya sea publicaciones en inglés o en español. Estamos tratando de buscar publicaciones no solamente nacionales, sino que también sean latinoamericanos de Canadá y de Estados Unidos, para tener una diversidad de información que nos hable desde el punto de vista de diferentes culturas y de diferentes posiciones, en las que nos hablen de su experiencia sobre el síndrome de burnout y las medidas que han realizado para tratar de intervenir sobre disminuir esta incidencia, ¿no? Los criterios de viabilidad para poder realizar esta investigación, pues tenemos primero
el de conveniencia. El realizar una revisión bibliográfica de los factores detonantes de este síndrome en nuestro país e identificar adecuadamente los factores que de mayor riesgo nos ayudan a poder realizar intervenciones que puedan favorecer la remisión o la disminución de la incidencia de este síndrome o de esta patología. En cuanto a la utilidad, pues es poder establecer propuestas que puedan aplicarse, que se puedan aplicar en la localidad que es el Hospital General de Tijuana, con el fin de optimizar el rendimiento académico de los médicos residentes de especialidades y mejorar su capacidad de conocimiento, mejorar su estabilidad emocional y poder tener un equilibrio psicosocial en cuanto a su interacción con su entorno, ¿no? Esto es muy importante. En cuanto a la relevancia social, pues que el médico residente de especialidades cuente con una actitud fresca, que esté sereno, que sea receptivo a los conocimientos, que tenga una actitud mayormente positiva, que sea innovador y que pueda disminuir ese sentimiento de cansancio y que le permita poder interactuar en equilibrio y en comunidad con su equipo de trabajo, con los pacientes y sus familiares, sin tener roces y sin tener el umbral de estrés tan disminuido que origine conflictos frecuentes, ¿no? Entonces, esa es parte de la búsqueda de de mejorar las condiciones laborales de los médicos residentes para que ellos puedan tener un mejor entorno social, un mejor desempeño laboral durante su residencia y que puedan tener un mejor aprendizaje y un mejor trabajo, ¿no? Que sean mejores especialistas. Dentro del valor teórico, dentro del valor teórico, pues queremos fundamentar que existe el síndrome de burnout en los médicos residentes. En México parece que los médicos no queremos ver que existe este síndrome. Consideramos que porque nosotros lo pasamos es algo normal, que todos los médicos lo deben de pasar, todos los médicos en formación. Tenemos que demostrar y escribir que sí existe, que no nada más aquí hay, sino en todos los países y que hay muchas formas de poder controlarlo y de poder tratar de remitir estas consecuencias y darle a entender a los médicos adscritos que hay otras formas de enseñar que no más, que no son tanto someter al estrés a los residentes, ¿no? Sino capacitarlos, enseñarlos, transmitirles el conocimiento de diferentes técnicas didácticas que puedan ser más favorecedoras que obligarlos a jornadas extenuantes y obligarlos a sobresaturarlos con temas, y con jornadas donde duran más de 36, 48 horas sin dormir y aún así los obligamos a estudiar, a leer, a trabajar con pacientes estando tan desvelados y mal comidos, ¿no? Entonces sí es importante demostrar y que haya estudios de investigación que estén escritos para que podamos fundamentar todo esto y se puedan seguir escribiendo sobre estas patologías, ¿no? La utilidad de la metodología, pues poder orientar o redirigir la educación
del médico residente de especialidades, como les acabo de decir. Las técnicas educativas de antaño que se han perpetuado hasta la actualidad ya no funcionan. En la medicina, las técnicas didácticas no han evolucionado como en el resto de las unidades educativas. Demostrar que las técnicas de antaño son inefectivas y ofrecer y proponer que se siga mejorando. Tratar de que los nuevos médicos y las nuevas generaciones que vienen como docentes tengan formación docente, porque solamente el 10-15% de los médicos docentes que están a cargo y que dan clases a los residentes de especialidades no tienen capacitación docente. Son médicos especialistas o subespecialistas sin capacitación docente, ¿no? O sea, son empíricos en cuanto a docencia. Entonces, por ende, pues la forma de transmitir el conocimiento que ellos tienen son la forma en que ellos aprendieron en su capacitación como especialista, ¿no? Entonces, son conductas viciosas que se van transmitiendo de generación en generación y obviamente el fomentar que todos nosotros como médicos nos capacitemos en técnicas docentes es un punto que podemos promover como parte fundamental en este proceso de investigación, ¿no? Entonces, sí sería importante estar recalcando en este punto, ¿no? Como conclusión tenemos que el desgaste que presentan los médicos residentes de especialidades durante su desempeño laboral es un hecho, no es algo ficticio, es algo que se ha demostrado a nivel nacional y internacional, es una problemática que ya existe, que está demostrada. Se presenta desde que se inició el sistema de residencias en México y que ha sido ignorado por años y está influenciado por muchos factores, por lo que es importante identificarlos, señalarlos y ofrecer propuestas de resolución para poder enfrentar esta problemática y poderlas aplicar en el Hospital General de Tijuana, preocupados nosotros por la mejora al menos de nuestra unidad hospitalaria y que esto sea un pequeño eco que se pueda posteriormente crecer y transmitirse a diferentes unidades hospitalarias y que pueda promover que los residentes necesitan mejores técnicas de aprendizaje, que necesitan mejorar las capacidades, las habilidades y los conocimientos, con el fin de lograr un mejor rendimiento profesional y lograr una mejor atención al paciente y una mejor interacción en su entorno y el medio social donde se desenvuelven. Y sobre todo, tener una interacción con todo su medio y terminar la residencia con el mayor éxito posible, ¿no? Como unos especialistas formados en todo sus ámbitos, ¿no? En su capacidad de habilidades, su capacidades de conocimientos, su destreza y también como el ser humano que debe de ser, un ser humano enfocado a las necesidades de la comunidad y de la especialidad a la que se va a dedicar, ¿no? Muchas gracias.